Buenas tardes, bueno, este es el primer vídeo de una serie de vídeos que publicaré en YouTube y en Instagram TV sobre el derecho laboral. Tenemos que tener en cuenta que el derecho nos persigue en nuestra vida, en nuestro día a día, pues desde que tenemos un contrato de arrendamiento, pagamos una multa, pagamos un impuesto, bueno, miles de cuestiones jurídicas que están en nuestra vida cotidiana. De la misma manera, el derecho laboral, como no, cualquier incidencia o relación que tengamos con nuestra empresa, entre compañeros, bueno, pues eso lo regula el derecho laboral, el estatuto de los trabajadores, los convenios colectivos, bueno, un mundo amplio, normativo y cambiante, muy cambiante, que, bueno, trataré de explicar de una manera muy sencilla. Voy a empezar con el despido, porque, bueno, pues de las consultas que yo atiendo es la pregunta por excelencia, incluso amigos, compañeros, bueno, pues que son despedidos en un momento determinado y me llaman, oye, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar del despido, aunque sí que tengo que decir que como el despido es una de las partes más amplias de nuestro derecho laboral, vamos a explicar qué tipos de despido hay, qué derechos tengo en uno y en otro en diferentes vídeos de esta serie, pero hoy nos vamos a centrar en qué tengo que hacer cuando me están despidiendo, cuando en mi empresa me entregan una carta de despido. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una clasificación muy rápida y muy sencilla de qué tipos de despido nos encontramos, aunque tengo que adelantar que la manera de comportarte tú como trabajador cuando te entregan una carta es exactamente la misma, sea un despido disciplinario o un despido improcedente. Podemos clasificar los despidos en dos grandes bloques, despidos procedentes y despidos improcedentes. Los despidos procedentes son, por ejemplo, el despido disciplinario. Si tú cometes una infracción, una falta muy grave, la empresa te puede sancionar con el despido y te vas sin ningún tipo de indemnización. Están los despidos objetivos. Por ponernos un ejemplo, un tipo de despido objetivo sería el despido por causas económicas. Si tu empresa tiene pérdidas, bueno, pues tiene derecho puede despedirte con una indemnización, en este caso de 20 días, que, como digo, lo trataremos en otro vídeo. Luego están los despidos improcedentes, que son aquellos que el empresario lleva a cabo pero que no tienen una causa ni una justificación, es decir, te despido porque quiero y te pago una indemnización de despido improcedente. Y luego tendríamos que hacer mención a los despidos nulos, que son aquellos despidos que, de la misma manera que los improcedentes, no tienen causa, pero sin embargo sí que se hacen vulnerando derechos fundamentales, libertades públicas, garantías que el Estatuto de los Trabajadores da a ciertos aspectos, o por ejemplo a las embarazadas, a los permisos de maternidad y paternidad, lactancia, trabajadores y trabajadoras en reducción de jornada por guarda legal, bueno, representantes sindicales, una serie de situaciones de especial protección que valoraremos también y analizaremos en otro vídeo. En cualquier caso, sea cual sea el despido que lleve a cabo tu empresa, siempre el trabajador tendrá derecho a desempleo, ¿vale? Que esto es una pregunta que también me hace mucha gente, ¿no? Es que me han despedido porque llegaba tarde, pero no es verdad y ahora me quedo sin paro. No. Todos los despidos tienen derecho a desempleo, incluso los fines de contrato, ¿vale? La única situación de fin de la relación laboral sin derecho a desempleo, es decir, derecho a paro, es aquella situación en la que es el trabajador el que abandona voluntariamente y sin justificación su puesto de trabajo, lo que conocemos como dimisión o baja voluntaria. En el resto de los supuestos siempre tendrás derecho a desempleo y tendrás 15 días desde la extensión de tu contrato para solicitar el paro. Otro día hablaremos del paro, de los trámites y demás cuestiones, que tampoco es lo que nos va a centrar hoy. Bien, sea cual sea el despido que te vayan a hacer, lo que tienen que hacer es entregarte una carta. Te van a llamar al despacho del jefe, del director de recursos humanos y te entregan una carta. ¿Por qué? Porque el despido verbal no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Si alguien te dice, oye, estás despedido, no vengas más, por favor vuelve al día siguiente a tu trabajo, porque ese despido no vale, ¿vale? Sería en cualquier caso un despido automáticamente improcedente por defecto de forma. El despido tiene que estar siempre por escrito y donde se expliquen de forma detallada qué has hecho, dónde se encuadra esa falta dentro del ordenamiento jurídico, del convenio colectivo y del Estatuto de los Trabajadores para merecer una sanción, tal como el despido. Si la empresa tiene pérdidas económicas, bueno, pues que se expliquen y se justifiquen esas pérdidas económicas comparando este ejercicio económico actual con el del año pasado, por ejemplo. Eso lo analizaremos más cuando veamos el despido objetivo, pero bueno, en cualquier caso, una carta de despido bien ordenada donde se expliquen las causas de esa decisión empresarial y la tipificación de esa falta como muy grave, o sea, de manera que lleve a cabo el despido en el caso de ser disciplinario o una justificación de peso en el caso de ser un despido objetivo. Los despidos más breves, o sea, las cartas más sencillas, son aquellas en las que se reconoce la improcedencia. Yo te digo, usted Pepe Pérez está despedido, como no tengo prueba de acreditar que ha llegado tarde, reconozco la improcedencia. Bueno, eso desde la última reforma laboral no se está haciendo tanto porque la ley no lo contempla expresamente como el reconocimiento del despido improcedente así de forma automática en la carta, pero sí es verdad que sigue pasando.
En todo caso, a mí me dan una carta de despido, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues en ese momento lo que tengo que hacer es leerme la carta lo primero para saber qué me están haciendo, si me están despidiendo y por qué causa. Así que en ese momento es un momento de tensión, de nerviosismo, no todo el mundo está, bueno, con esa frialdad para leer y valorar. Por eso tienes que firmar la carta como no conforme, o debes firmar la carta como no conforme. Tienes que pensar que la firma de la carta no acredita que estés de acuerdo con el contenido, simplemente acredita que estás recibiendo esa comunicación. Si tú no firmas la carta, que a veces ocurre que el trabajador se niega a firmar la carta, la empresa no tiene obligación de dártela, con lo cual te vas a ir con las manos vacías y no vas a poder consultar ese despido con un abogado. Lo que ocurrirá en ese caso es que la empresa llamará a 2 testigos para que firmen en la propia carta, en una comunicación adjunta, que se te ha intentado entregar esta carta de despido y que tú te has negado, te has opuesto y que no la has firmado. Y luego se te enviará por burofax a tu domicilio. Es una dilación en el tiempo totalmente absurda, porque en unos días te llegará la carta y además la empresa puede justificar que los efectos del despido lo son desde que ha intentado esa entrega de la carta y tú te has negado, te has opuesto. Entonces, en ese momento, firma la carta. Mi consejo es que se firme la carta siempre y que se ponga no conforme, porque es una manera de blindarte, de protegerte y de decir ya de antemano que no estás conforme con el despido, pero que bueno, vas a valorarlo con un especialista y decidirás si vas a demandar o no. ¿Qué ocurre si firmo la carta y no pongo no conforme? ¿No puedo demandar luego? Sí. Simplemente tendrás que esperar un poco más, que en ese momento pues no has leído, ni siquiera por los nervios no sabes ni lo que te estaban poniendo y que simplemente has firmado para recibir la comunicación sin saber si estabas conforme o no con el contenido, ¿vale? Pero por garantía y seguridad, firma siempre no conforme tanto la carta de despido como el finiquito que te entreguen adjunto a esa carta de despido. Porque luego los jueces y tribunales, bueno, a veces tienen criterios diferentes para valorar ese no conforme cuando aparece o cuando no aparece. Así que, por precaución y garantía, siempre poned no conformes a lo que el despido esté previamente pactado y estéis de acuerdo, obviamente, con lo que la empresa os está ofreciendo. Estamos hablando de un despido de repente, ¿vale? Donde no sabemos. Lo segundo que tenemos que ver es la fecha de la carta de despido, porque es posible que a veces la carta de despido tenga una fecha, pero me la estén entregando en una fecha posterior, pues que bueno, esa carta de despido la empresa la ha recibido de su abogado en una fecha determinada, pero no está responsable de recursos humanos para entregarla. Bueno, hay una demora en esa entrega. Porque es bueno poner al lado de no conforme, pongo fecha. Si la carta pone 1 de febrero, pero es 3 de febrero, voy a poner no conforme Andrea Varela, 3 de febrero del 2020. ¿Por qué? Porque yo tengo 20 días hábiles para demandar e impugnar esa carta de despido, esa decisión empresarial. Y van a contar desde la entrega de la comunicación. Si la carta pone una fecha y me la han entregado 3 días más tarde, estoy perdiendo 3 días de plazo para luego poder demandar. Que se puede demostrar que esa carta se entregó más tarde, sí, pero entramos en un berenjenal y en una, bueno, pues en una carga probatoria innecesaria. Vale, entonces, bueno, y a veces los plazos parece que es 20 días, es mucho tiempo, pero luego no, recabas tu documentación, te reúnes con tu abogado, presentas la demanda en el SMAC, pasa muy rápido. Entonces, siempre, por costumbre, firmo no conforme, rubrico y pongo la fecha del día de hoy si no coincide con la carta. O si estoy muy nervioso ya, digo, pongo la fecha del día de hoy siempre, porque a lo mejor la carta pone otra fecha y ni siquiera me doy cuenta. Vale, una vez que tengo la carta de despido, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues si estoy conforme, nada. Pero si no estoy conforme o tengo dudas de que ese despido se haya hecho incorrectamente, me tengo que ir a un abogado laboralista a poder ser. Tengo 20 días para impugnar ese despido ante el SMAC, que es el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la ciudad en la que vivas. Es un organismo que forma parte de la comunidad autónoma. En este SMAC, como aquí lo llamamos, se intenta llegar a un acuerdo con la parte contraria sobre el despido. Para que, bueno, si yo entiendo que es un despido disciplinario que no está bien hecho porque dicen que he llegado tarde pero no es verdad, o no tienen cómo probarlo, o esto es incorrecto, bueno, miles de cosas que pueden surgir, bueno, pues intentamos que me paguen, sino toda la indemnización una parte. Bueno, ahí empieza la negociación del abogado. Si en ese SMAC, si en esa conciliación no se llega a ningún tipo de acuerdo, te van a dar un certificado y con ese certificado, con ese acta, tú te vas a poder ir a los juzgados de lo social para impugnar, para presentar una demanda ante el juzgado de lo social que te corresponda, según donde esté el centro de trabajo. Bueno, otro día hablaremos de las competencias de los juzgados de lo social, pero bueno, ya se iniciaría el procedimiento judicial propiamente dicho y ahí, bueno, pues ese ya es otro tema. Bueno, espero que os haya aclarado algo de lo que hacer, siempre con toda la tranquilidad. Recojo la carta, firmo lo conforme, pongo la fecha y tengo 20 días hábiles, es decir, que no cuentan ni sábados ni domingos ni festivos, para poder impugnar esa decisión empresarial ante las autoridades, en primer lugar administrativas y luego laborales. También hay que decir que si hay representante de los trabajadores, el trabajador tiene derecho a que esté presente uno durante la entrega de la carta de despido
Y en segundo lugar, también tiene que entregarse una copia de esa carta al comité de empresa o a la representación legal. Bueno, os mando un beso muy grande y hasta pronto.